Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie María, la historia que nunca nos contaron. En el episodio anterior comenzamos a recorrer juntos una pregunta que les contaba que me acompaña desde hace varios años, y es ¿quién fue realmente María o Miriam, como indistintamente la vamos a llamar? Vimos que existen muchos textos antiguos que quedaron fuera de la Biblia, que la mayoría conocemos, pero que continuaron circulando durante siglos en distintas comunidades cristianas, textos conservados en Egipto, en Siria o en Armenia, en Etiopía y otros antiguos monasterios de Oriente. Entre todas estas fuentes hay una que resulta especialmente importante cuando hablamos de los primeros años de María, y se trata del protoevangelio de Santiago, porque mientras los evangelios canónicos prácticamente no nos cuentan nada sobre su infancia, este texto intenta llenar justamente ese vacío. La historia comienza mucho antes del nacimiento de Yeshua, Jesús. Comienza con sus padres, Joaquín y Ana, que por cierto no aparecen nombrados en ninguno de los 4 evangelios canónicos. Según este antiguo relato, Ana no podía tener hijos. Y si hoy la infertilidad puede representar un profundo dolor para una pareja o para una madre, imaginemos lo que significaba hace más de 2000 años en una sociedad donde la maternidad era considerada una bendición divina y donde muchas veces la esterilidad era interpretada como un signo de desgracia o una maldición. Imagínense, es imposible entonces leer esta historia sin recordar otros relatos bíblicos similares. Por ejemplo, la historia de Sara, la esposa de Abraham, la historia de Rebeca, de Raquel y más adelante Isabel, la madre de Juan el Bautista. Todas ellas aparecen primero como mujeres incapaces de concebir y sin embargo terminan dando a luz hijos llamados a cumplir una misión extraordinaria. Según el protoevangelio de Santiago, Joaquín y Ana oran durante años pidiéndole a Dios el don de ser padres. Finalmente reciben la noticia de que tendrán una hija y esa hija será Miriam. Sus padres sienten que ha sido un regalo especial, una bendición del cielo, del Señor, y que lo han recibido después de una larga espera. Entonces toman una decisión que hoy nos puede parecer extraña y es consagrarla al servicio de Dios. Por eso cuenta el protoevangelio, cuando Miriam cumple 3 años, la llevan al templo de Jerusalén. Según esta tradición, Miriam habría nacido en Nazaret. Eso significa que la familia debió recorrer el largo camino hasta Jerusalén para cumplir aquella promesa. Hoy este trayecto puede hacerse en un poco más de 1 hora en auto y en aquella época implicaba varios días de viaje, imagínense, entre 4 y 5 días más o menos. Imaginen esa escena, una pareja que durante años había esperado el nacimiento de una hija, recorre varios días de camino para entregarla al templo. Y es aquí donde la historia empieza a sorprender todavía más, porque según el protoevangelio de Santiago, Miriam no vuelve a vivir con sus padres, sino que permanece en el templo, crece allí, se educa allí, aprende allí. Y ahora bien, cuando hablamos del templo de Jerusalén, no debemos imaginar solamente un lugar de oración. Estamos hablando del corazón espiritual del pueblo judío de aquella época. Allí estudiaban las escrituras, ejercían su ministerio los sacerdotes, allí celebraban las grandes fiestas religiosas de Israel y era y sigue siendo el centro de la vida espiritual, cultural y religiosa del pueblo. Y quien hoy visita Jerusalén descubre que muchas de esas antiguas tradiciones
siguen profundamente vivas en la práctica del judaísmo, aunque el templo ya no existe como en aquella época y la vida religiosa ha tomado otras formas después de su destrucción, sigue siendo el corazón de la religión judía. Según estas antiguas tradiciones, Miriam pasa allí toda su infancia, pero mientras investigaba todo esto, les cuento que me surgió una pregunta que probablemente ustedes también se estén haciendo. ¿Cómo una niña sola en el templo? ¿María estaba sola en el templo? ¿Vivía sola? ¿Era la única niña? Y la respuesta parece ser que no. El propio protoevangelio de Santiago menciona la existencia de otras jóvenes consagradas. Más adelante aparecen incluso las llamadas vírgenes que tejían para el templo. Y esto abre una ventana muy impactante porque nos permite imaginar que Miriam no creció aislada, sino que formó parte de una comunidad femenina vinculada al servicio religioso. Las tradiciones antiguas conservan la imagen de varias jóvenes dedicadas a la oración, al aprendizaje de las escrituras y a distintas tareas relacionadas con el culto. Y esto cambia bastante la imagen que solemos tener. Ya no estamos hablando simplemente de una niña esperando que algún día ocurra algo extraordinario en su vida. Estamos viendo ahora a una joven que crece dentro de un ambiente profundamente espiritual, que escucha las historias de los profetas, que aprende las escrituras, que participa de las celebraciones religiosas. Algunas tradiciones orientales incluso afirman que conocía los salmos de memoria y que poseía una formación espiritual poco común para una mujer de su tiempo. Durante siglos, tanto comunidades cristianas como musulmanas conservaron una imagen muy semejante de Miriam. En el Corán, por ejemplo, Miriam ocupa un lugar de enorme importancia y también aparece como una mujer especialmente elegida por Dios. De hecho, muchas mujeres en el mundo musulmán llevan su nombre. Después de recorrer estas antiguas tradiciones, entonces cuesta imaginar a Miriam como una joven sin preparación espiritual. En este entorno, Miriam crece y llega a la adolescencia. Y acá empieza otra historia, porque según las normas de pureza ritual propias del judaísmo de aquella época, una joven que comenzaba a menstruar ya no podía permanecer viviendo dentro del ámbito sagrado del templo. Esto lo pueden encontrar tanto en la Torá o en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos específicamente. Hoy esa manera de entender la pureza ritual puede resultarnos extraña o incluso hasta difícil de comprender, pero estamos hablando de un contexto religioso muy diferente del nuestro y de nuestra época. Los sacerdotes se encuentran entonces frente a un problema. ¿Qué hacer con aquella joven que había pasado prácticamente toda su vida dentro del templo? Y aquí aparece uno de los episodios más curiosos de toda la tradición. Deciden entonces buscar a un protector, un custodio, un guardián. Ese hombre será José. Y esto resulta muy interesante porque muchas veces imaginamos a José o a Yusef, como se dice, simplemente como el esposo de María. Sin embargo, cuando uno lee el protoevangelio de Santiago, encuentra una imagen bastante distinta. José aparece como un hombre mayor, viudo, con hijos, y que inicialmente ni siquiera desea aceptar esa responsabilidad porque considera que ya tiene suficientes obligaciones. Pero los sacerdotes insisten y convocan a varios hombres y entonces sucede algo extraordinario. Reúnen las varas de esos distintos hombres del pueblo y aquí vale la pena detenernos un instante en esta palabra, la vara. El protoevangelio utiliza un término que corresponde al griego rhabdos, equivalente al hebreo matej.
para vara. No se trata de una pequeña varita, sino que era un bastón. El matej era un bastón largo de madera, el mismo que utilizaban los pastores o los ancianos o los jefes de familia para caminar, apoyarse o para conducir el rebaño. Pero sobre todo era un símbolo de autoridad, era casi una prolongación de la propia persona. Y cuando investigamos este episodio, entendí algo que antes no había relacionado. El autor del protoevangelio está construyendo un paralelismo muy claro con el Antiguo Testamento y la historia de Aarón, el hermano de Moisés. Porque en el libro de Números, en el capítulo 17, Dios ordena que cada jefe de tribu coloque su vara delante del tabernáculo. Lo pueden buscar. Al día siguiente, solamente la vara de Aarón florece. No solamente que florece, sino que brota y da flores y almendras maduras, dice el texto. Y ese milagro servía para mostrar quién había sido elegido por Dios para ejercer el sacerdocio. Así como Dios manifestó la elección de Aarón haciendo florecer su vara, ahora parece que se manifiesta la elección de José o Yusef haciendo florecer la suya. Y creo que conocer ese paralelismo también cambia completamente una escena, porque vieron que siglos más tarde el arte cristiano comenzó a representar a José sosteniendo una vara con flores, muchas veces convertidas en azucenas, símbolo de pureza y de castidad. Pero si logramos ver esta escena, nos damos cuenta que millones de personas vieron esa imagen durante toda su vida sin conocer la historia que había detrás. Algo que me parece completamente clarificador, por eso me detuve en esta palabra de la vara de José. Entonces vemos que de esta manera José es elegido y que a partir de ese momento Miriam abandona el templo y queda bajo la protección de José. Y acá aparece un matiz también importante, porque según estas antiguas tradiciones, José parece desempeñar más el papel de custodio que el de esposo en el sentido que solemos imaginar hoy. No estamos frente a una historia romántica, estamos frente a un hombre encargado de proteger y acompañar a una joven que había sido consagrada desde la infancia. Es precisamente durante este periodo cuando llegamos a uno de los momentos más importantes de toda la historia cristiana, y es la Anunciación. Los evangelios canónicos nos cuentan que el ángel Gabriel se presenta ante María para comunicarle una noticia extraordinaria. Pero cuando llegamos a este punto, después de conocer todas estas antiguas tradiciones, la escena adquiere un significado completamente distinto. Ya no vemos simplemente a una muchacha sorprendida por un acontecimiento inesperado, vemos a una joven que, según estos relatos, pasó años preparándose espiritualmente, que conocía las Escrituras, que había escuchado desde niña las promesas mesiánicas de su pueblo y que había dedicado su vida a Dios. El propio protoevangelio de Santiago agrega detalles que la iconografía occidental casi nunca representa. Según el relato, María había recibido por sorteo una tarea muy especial. Le correspondía, dice el protoevangelio, hilar la púrpura y la escarlata destinadas al velo del templo. Y eso no es un detalle menor, ya que el autor presenta a Miriam participando en una de las tareas más sagradas del templo. Está preparando los hilos de la cortina que separaba el lugar santo del santo de los santos, se dice, de la Shejiná, donde habitaba la divinidad. Por eso muchas representaciones orientales de la Anunciación van a ver que muestran a María hilando o sosteniendo un huso y no leyendo un libro como ocurre en buena parte de la pintura europea. Incluso el Evangelio del Pseudo Mateo, un texto posterior que retoma muchos pasajes del protoevangelio de Santiago, amplía esta escena.
Cuenta que varias jóvenes participaban también del tejido del velo y menciona incluso sus nombres: Rebeca, Séfora, Susana, Abisera, Cael, y que a cada una le correspondía un material distinto. Y a María le tocó precisamente la púrpura, que era el hilo más sagrado, el más importante, el más fino, y mientras ella realiza esa labor, toma un cántaro para ir a buscar agua y allí escucha una voz que le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. María mira a su alrededor, no comprende de dónde proviene aquella voz, se asusta, regresa a su casa, porque recuerden que ya estaba en su casa con José, deja el cántaro y retoma el trabajo con los hilos de púrpura. Y entonces es ahí donde el ángel Gabriel vuelve a aparecer para anunciarle que concebirá por la palabra del Señor. Cuando encontré este relato me resultó maravilloso. Es una imagen difícil de olvidar, una joven entre el agua y el tejido, entre lo cotidiano y lo sagrado. Y tal vez por eso este relato haya permanecido vivo durante siglos. Fíjense que nos muestra como una María que está en lo cotidiano, que no es que está todo el tiempo elevada o esperando algo, sino que está en sus tareas cotidianas, pero que también está conectada con lo sagrado. Y acá también hay un detalle muy importante para observar, y que es que después de la Anunciación, María no sale inmediatamente a contar lo que acaba de vivir. Tampoco intenta convencer a nadie, no busca reconocimiento, permite que pase el tiempo, hace un espacio y guarda ese acontecimiento dentro de sí, como si comprendiera que existen experiencias tan profundas que primero necesitan echar raíces en el silencio antes de convertirse en palabras. Permite que pase ese tiempo de integración y entonces comienza a preparar un viaje hacia la montaña de Judea. Va al encuentro de otra mujer, una mujer que también está viviendo un acontecimiento extraordinario, Isabel, su parienta. Y lo que sucede cuando esas dos mujeres finalmente se encuentran es probablemente uno de los momentos más profundos de toda la tradición cristiana, porque no se trata solamente de una visita familiar. Las antiguas tradiciones parecen mostrarnos el encuentro de dos mujeres que reconocen en la otra la presencia de lo divino. Pero esa será la historia de nuestro próximo episodio. Espero que este recorrido les haya permitido descubrir una faceta de Miriam que muy pocas veces aparece en los relatos habituales, porque cuando conocemos un poco más su historia, quizás también empezamos a comprender por qué su figura ha atravesado más de 2000 años de historia y sigue despertándonos preguntas. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo la historia que nunca nos contaron.